Muy buenas noches, les damos la bienvenida a Ciudadanos, el debate con que parte la semana aquí en CNN Chile, todos los lunes en la noche para comenzar a analizar una semana que comenzó y que comenzó sin duda muy noticiosa con el debate abierto por la reforma tributaria, con muchas otras noticias que vamos a estar analizando con nuestros panelistas en el día de hoy. Recuerden que sus comentarios con el hashtag Ciudadanos van apareciendo permanentemente en pantalla para que ustedes también sean parte de este debate. Revisamos de inmediato las tres candidatas a frase de la semana. La elección, como siempre, final de cuál es la frase más destacada, la más llamativa, la más memorable de esta semana, les corresponde a ustedes. Partimos con la presidenta Bachelet, que entró de lleno en el debate acerca de las reformas, arriesgando su capital político, dicen algunos, entrevistas en Televisión Nacional, en Radio Cooperativa, para hablar de estos temas. Precisamente en Radio Cooperativa dijo lo siguiente la presidenta Bachelet sobre la gratuidad en la universidad. Lo que yo quisiera que los alumnos que ingresen o que estén en la universidad el 2016 pudieran ya tener gratuidad. Una semana marcada también por las negativas cifras económicas, apenas un 0,8% de IMASEC. Una particular explicación para esto la tuvo el senador Guido Girardi. La derecha y los empresarios de derecha en cierta manera están colaborando también a sabotear la economía, no invirtiendo justamente para ayudar a generar crisis. ¿Sabotear la economía? Sí, yo creo que sí, yo creo que hay muchas personas que tienen interés, lamentablemente, que quisieran que fracasara el gobierno de la presidenta Bachelet. Y la tercera candidata a frase de la semana es del presidente de la UDI. A raíz de la detención del presidente de la Juventud de ese partido en Venezuela, el diputado Ernesto Silva dijo lo siguiente. Entendemos que lo que ha sucedido durante estas horas es de la máxima gravedad. Un atentado a los derechos humanos. Y nosotros vamos a estar siempre al frente de cualquier abuso y violación a los derechos humanos. Ahí están Bachelet, Girardi y Silva, los candidatos a frase de la semana en Ciudadanos. Vamos a partir conversando y votando, como siempre, con nuestros panelistas, Laura Albornoz, Hernán Larraín, Joaquín Lavín, Alberto Mayor. Muy buenas noches a todos. Joaquín, frase de la semana. Creo que me voy a quedar con la frase de Michelle Bachelet. Lo de Guido Girardi es casi una broma. O sea, él dice en el fondo que los empresarios están saboteando el gobierno de Michelle Bachelet. Los empresarios lo único que quieren es que le vaya bien. En la medida que les vaya bien a ellos para crear más empleo y que va a ir bien a Chile. Así que nada que ver. Lo de Ernesto Silva, yo creo que lo de Felipe Cuevas, su detención habla más de Venezuela, de lo que está pasando en Venezuela, que de él mismo. Así que por la importancia para Chile, porque una de las promesas más relevantes del programa de Michelle Bachelet, yo me quedo con eso de que la gratuidad empezaría, ella dijo, para los que estén o para los que ingresen, son cosas distintas, el 2016. Alberto. Yo creo que la frase de Ernesto Silva es la más interesante desde el punto de vista de, primero, el absurdo, o sea, pero además del lapsus linguae, porque él dice, respecto a las violaciones de derechos humanos, la UDI siempre va a estar al frente. Y al frente puede estar en la vereda del frente o puede estar adelante y como efectivamente en las violaciones que se ocurrieron en Chile, no allá. Y en violaciones efectivas, no estando metido en un centro de detención donde él está constatando presuntas violaciones de derechos humanos porque están detenidos en un espacio reducido, un par de personas. La verdad es que yo creo que le hace falta mucha capacidad de ubicarse en el contexto a Cuevas, y creo que la UDI, el escándalo que intentó armar, que ahora se han retrocedido y dicen que en realidad el problema es Venezuela y qué sé yo creo que en realidad es bien impresentable. ¿Laura? Yo no sé si vale la pena comentar o no Ernesto Silva, la verdad que es un despropósito toda su frase, inadecuada, más cuando todavía hay víctimas que no se sabe su paradero, cuando se violaron a mujeres, a niños, no sé, la verdad que no merece ni siquiera comentario la frase del presidente de la UDI, y menos la comparación que hace odiosa. Yo pienso cuánto le puede doler a una víctima de violación de los derechos humanos una comparación así de desproporcionada. Yo me quedo con la actitud de la presidenta Bachelet, independiente de las precisiones que hace Joaquín Lavín. Yo creo que el que ella haya salido a defender sus reformas, de su programa, me parece que es un acto de valentía, independiente de las precisiones, como dije hace un momento atrás. Yo creo que está bien que ella salga a la cancha, como dicen algunos, y ocupe el lugar en la defensa de aquel programa que le prometió a los chilenos. Yo encuentro valiente la actitud, me parece muy positiva. ¿Hernán?
A ver, lo de Girardi me parece una caricatura, así que me lo saltaría rápidamente. Creo que es interesante el hecho político que la presidenta salga a la cancha. Vamos a ver qué significa eso, porque creo que 2 entrevistas y luego partir de viaje no es exactamente poner su capital político al frente, como muchos han dicho, pero noticia en desarrollo y le doy le concedo el punto, digamos. Pero me voy a quedar con la frase de Ernesto Silva también. Yo creo que es muy interesante, particularmente para la nueva generación de la UDI, para esa mesa, digamos, que está liderando Silva, que se enfrenten al tema de los derechos humanos. Esta mesa autocrítica primero, esta ¿no? mesa, entre otras cosas, ha propuesto revisar la declaración de principios de la UDI. Y yo creo que sería muy bueno para la democracia chilena que esa generación tuviera la capacidad de llevar al partido a una pregunta bien de fondo, que creo no se hizo para los 40 años del golpe, pero que tengo la impresión que esta mesa sí puede enfrentar, y creo que le haría muy bien a Chile, mirándose el futuro, que la UDI se planteara y se hiciera la pregunta y revisara su declaración de principios. Joaquín, ¿tiene tejado de vidrio la UDI para hablar de derechos humanos? Yo no lo veo así, Daniel. Yo creo que cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades, pero en todo caso, una cosa son la historia, lo que ocurrió, y otra cosa es lo que está pasando ahora. Ustedes tienen un lema, está pasando, lo estás viendo, o algo así, que es el lema de CNN. Entonces, también está pasando que hay gente que no sabe también dónde molesta muerto, a Laura, ¿no? O también molesta También, que cuando hay no un acto sabe. tan arbitrario como la detención de un dirigente, presidente de la Juventud de la UDI en Venezuela, la respuesta sea, mire, es que usted hace 30 años, usted hace 40 años. Una arbitrariedad. Es una arbitrariedad y también una violación de los derechos humanos. Obviamente que sí. Obviamente que sí. Pero por supuesto que sí, pues, Alberto. Bueno, punto, Alberto, Una persona ¿no consideras que sea una violación de los derechos humanos lo que pasó con la detención de Felipe Cuevas? No cualquier... A ver, estamos hablando de una arbitrariedad que se dio en el marco de una información que el señor Cuevas dice que él no andaba con cámara fotográfica, Venezuela dice que andaba en cámara fotográfica en un centro de inteligencia. Ya se le permitió entrar a un centro de inteligencia donde están detenidos, supuestamente detenidos políticos, según lo que él relata. O sea, él mismo dice, se le estaba permitiendo entrar hoy día el día anterior a los familiares, él mismo dice que ese día se le permite finalmente ingresar a él. O sea, si él que pretende decir que esa es una dictadura y que hay una situación realmente insólita, ya me parece que es muy mal relato decir que se podía ingresar, que se podía hablar con las personas, ya, y que efectivamente hubo una arbitrariedad porque le dijeron que el carnet de identidad no era lo mismo que el pasaporte, y bueno, esa es la arbitrariedad, ahí está. Pero una arbitrariedad al lado de violaciones de los derechos humanos, una detención ya que puede estar equivocada o no, porque recordemos, si en Estados Unidos te pillan sacándole fotos a un centro de inteligencia, yo creo que no vemos al señor Cuevas durante un mes, ya hasta que no verifiquen que efectivamente eso sea una información relevante o irrelevante. La versión que él ha dado es totalmente distinta. Bueno, distinta a la del gobierno venezolano. Él no estaba sacando ninguna foto, no tenía el celular, fue detenido, fue encañonado, detenido arbitrariamente, estuvo 23 horas detenido, fue sometido a tortura psicológica, se le dijo de aquí tú no vas a salir, nadie sabe que estás aquí. Una persona que estaba afuera vio esto, tuiteó, gracias a eso se sabía que Felipe Cuevas estuvo detenido. Si no hubiera sido por la actuación rápida del gobierno de Chile, que hay que reconocerlo, las cosas a lo mejor podrían haber sido distintas. ¿Qué les cuesta reconocer que en un país como Venezuela hoy día no hay Estado de Derecho? Mira, si nadie está cuestionando eso, lo que estamos cuestionando es la frase de la semana dicha por Ernesto Silva diciendo que la UDI siempre se ha puesto al frente de la violación de los derechos humanos, y eso no es verdad. Y no es verdad aquí, ni hace 30 años atrás, ni hace 40 años atrás, ni no es verdad hoy día, cuando mucha gente de la UDI participó en una dictadura que asesinó y torturó gente. Y no es verdad solamente, estamos hablando de la frase de la semana, es verdad o no lo que es verdad, la afirmación que hace el presidente de la UDI no es verdad, sin perjuicio de lo que haya pasado en particular con este joven, que no tenemos las dos versiones y que uno lo considera lamentable, cualquier detención arbitraria, por cierto que sí, pero no es verdad el que haga un planteamiento respecto de la Unión Demócrata Independiente, que todavía, respecto de los cuales hay víctimas que todavía no se sabe su paradero. Me parece a mí que eso es el punto que tú preguntaste, y que no se ha hecho nada al respecto. Y que no se ha hecho nada, no se han aportado antecedentes, no se tiene todavía antecedentes. Hace pocos días atrás el Servicio Médico Legal de nuevo reconoció víctimas. A mí me parece que hacer una analogía respecto a este caso me parece imprudente y altamente dañoso y gravoso para las víctimas de violación de derechos humanos en Chile. Pero no volvamos, Laura, siempre al pasado. Cada vez que hay una violación a los derechos humanos en el momento actual, oye, pero es que hace 30 años, 40 años, condenemos todas las violaciones a los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a Felipe Cuevas, es algo que no debería pasarle a nadie cuando vaya a Venezuela. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo hace una semana que en Chile se estaban violando los derechos humanos de los mapuches en los últimos años, en los últimos gobiernos.
Y la derecha dice insistentemente que eso no es así. La derecha ha dicho insistentemente que no debe haber intervención de otros países en la política chilena. Fue el argumento que se utilizó para la detención de Pinochet en Londres, ¿ya? Y resulta que están enviando personas, y a mí me parece bien, no tengo ningún problema con que hagan eso, pero ustedes mismos dicen, entonces el tejado de vidrio es permanente, porque resulta que mandan gente a intervenir en la política venezolana, ¿ya? Pero dicen que acá no pueden venir a intervenir. Cuando nos vienen a decir, cuando nos vienen a contar que en otros países pasan muchas otras cosas que en Chile, aquí en la isla no se ven, resulta que dicen no, pero no corresponde que no se vengan a meter. Sí, al revés también Alberto. Jaime Guzmán fue asesinado hace 23 años atrás, ¿ah? Y resulta que hoy día el señor Enrique Villanueva es condenado, primera persona que es condenada por este crimen en democracia hace 23 años atrás, ningún culpable hasta ahora, Enrique Villanueva, que según el juez participó del grupo que decidió vamos a matar a esta lista de personas, entre ellas estaba Jaime Guzmán, la famosa lista. y esa persona, pero va a terminar Laura, y esa persona, la condena es 5 años de libertad vigilada. Nada, entonces, ok, hablemos de los derechos humanos, pero los derechos humanos son también para los dos lados. Pero indudablemente si Jaime Guzmán tiene derechos humanos, la familia de Jaime Guzmán tiene derechos humanos, Felipe Cueva, dejémoslo aparte, también tiene derechos humanos, entonces no son para un solo lado. Yo creo que lo de Jaime Guzmán, más que una violación desde el Estado, fue un aniquilamiento político, y sin perjuicio del reproche y todo lo que indudablemente, pero aquí lo que estamos hablando es de un proceso judicial que termina con un pronunciamiento del tribunal, un órgano independiente del Estado. En otros casos no ha habido ni tribunal mediante, no ha habido juez que efectivamente sancione porque no se ha tenido antecedentes a la vista para que siquiera sea sometido a conocimiento del tribunal violaciones de los derechos humanos de mucha gente que están en los diferentes informes, el informe de Reti, los diferentes informes que se han evacuado en democracia. Entonces yo encuentro que uno podrá tener reparo y ustedes como UDI sin duda alguna tienen el legítimo derecho de no estar de acuerdo, de no estar de acuerdo con el pronunciamiento del tribunal o del juez Carroza en este caso. Sin perjuicio de aquello, yo creo que hay muchas situaciones en la historia de Chile en las cuales ni siquiera se ha llegado a poner en conocimiento del tribunal la situación de violaciones de derechos humanos y hay familiares que ahí están esperando. Entonces, yo creo solamente que en todo decirte, caso, Laura, que uno tiene también que para este lado vale. Algunos crímenes son de lesa humanidad y no prescriben nunca, se persiguen siempre. El crimen de Jaime Guzmán prescribe. Y como está medio prescrito, porque son 23 años, bueno, entonces una persona que estaba en la cúpula y que decidió su asesinato, 5 años de libertad vigilada. Es una teoría internacional, la teoría de los derechos humanos, no es un invento de los tribunales. La teoría de los derechos humanos establece que dado que el Estado es quien tiene el poder, cuando hay delitos que se cometen usando el Estado, debe concurrir un derecho especial que es son los derechos humanos. No estamos hablando de un delito horrible que cometió una persona contra otra persona. No importa si la persona haya cometido un delito espantoso o deleznable. Esos son delitos. Crimen político. O un crimen político. Pero no tiene el fallo. Atentado terrorista a una autoridad política. Pero los derechos humanos es cuando se violan los derechos ocupando el poder del Estado. Sí, yo creo que aquí deberíamos buscar la coherencia, independiente de dónde venga. Y hay un principio de justicia. Fue bien o mal detenido, fue injusto lo que ocurrió en Venezuela, tengo la impresión de que fue injusto y el Estado hizo cumplió con su deber, digamos. Respecto de Jaime Guzmán, ¿hubo o no justicia? Tengo la impresión de que no, que ha sido deficitaria, evidentemente. Frente a ese acto de terrorismo, está bien, estoy hablando del resultado. Creo que es un caso donde yo empatizo con la UDI en su sentir de impunidad. Y hay, por supuesto, una tremenda impunidad respecto a lo que ocurrió en dictadura en Chile. Me parece que todos los actos tienen en distintas dimensiones importantes niveles de injusticia. Creo que todos, independiente del sector o de la historia, debemos hacernos cargo respecto de cada uno de ellos en su peso, pero no, digamos, porque le ocurrió a un lado o al otro, digamos, ningunear. Y tengo la impresión de que hemos visto algunas actitudes de esa naturaleza en estos días. Ahora, vamos a otros temas, ya partimos hablando de esto que tenía que ver con la detención de Felipe Cuevas, pero quería llevarlos al tema de la presidenta Bachelet, que también lo comentábamos al principio. ¿Es cierto que está la presidenta Bachelet llevando su capital político, tomando mayores riesgos para defender las reformas en un momento en que se veían complicadas, tanto la reforma tributaria como la reforma educacional? Hernán, tú varias veces en el programa lo has dicho, digamos, y has pedido, la presidenta Bachelet debería jugarse su capital político. ¿Sientes que está haciendo algo de eso? O sea, sin duda está dando un primer paso. Ella se enfrentó, ¿cierto?, a distintos medios y entregó una comunicación y una voluntad
Y también hemos visto por los diarios en los últimos días distintos analistas respecto de que la moneda habría tomado la decisión, ¿cierto?, de que Michelle Bachelet jugara un rol de primera línea. A mí me parece razonable. Yo creo que hay que entender, y lo hemos dicho antes acá, de que el problema no es el ministro Izaguirre, sino más bien es la reforma educacional. Creo que ahí radica el desafío de la moneda. Pasa a ser un problema más bien político y de conducción que un problema meramente técnico. Vamos a ver cuál es el resultado final de la reforma tributaria. Tengo la impresión de que debería tener un buen final, pero no está, digamos, exento de posibles problemas, ¿cierto? Pero con todo, creo que la presencia y la voluntad de Michelle Bachelet tiene que ser más fuerte. Está ahora naturalmente en un viaje y por lo tanto es razonable que esté fuera de las discusiones. Pero una vez que esté acá, es ella, y me parece bien, la que disponga de la conducción política de particularmente la reforma educacional. ¿Alberto, entró a la cancha la presidenta Bachelet o no? Yo creo que está entrando tarde y todavía mal, quizás cambie eso, pero está entrando tarde. Creo que una reforma política, un presidente de la República, una reforma grande, estructural, como ella misma llama, las reformas estructurales no pueden partir con un ministro. El que tiene que estar adelante el presidente de la República, o sea, yo no me imagino que cuando vengan los problemas, ¿ya? Frei Montalva va a salir a hablar de la reforma agraria, ¿ya? Me imagino que el señor aparece al principio y dice, vamos a hacer una cosa importante. Entonces yo creo que faltó ese ingreso de Michelle Bachelet desde el principio. Lo segundo es ver porque digo que no sabemos si va a entrar mal o bien, porque ya que entró tarde eso es malo, pero por otro lado hay un factor que es decisivo. Cuando tú entras a esta disputa, los liderazgos en Chile en los últimos años, Joaquín perteneció a ese tipo de liderazgo, ¿ya? Son liderazgos que básicamente se movían en tratar de evitar los grandes conflictos y los grandes temas, ¿ya? Administrar los pequeños temas. Michelle Bachelet eso lo ha hecho fantástico. Y resulta que ahora viene el momento donde ella entra a la cancha y va a tener que recibir un problema que no está acostumbrada. Es normal que bajen las encuestas. Si ella se pone nerviosa y dice, entonces no puedo seguir entrando, va a cometer el principal error. Lo que tiene que hacer es entrar, asumir el costo político al principio. Cuando la cosa se empieza a ordenar, obviamente va a subir su popularidad, si que efectivamente el proyecto es bueno, qué sé yo, y va a poder cosechar. Pero tiene que ir con todo. Y yo creo que además la nueva mayoría nació de una fantasmagoría que para la ciudadanía es importante. Era una fantasmagoría y sigue siendo hasta el momento. La nueva mayoría es la Concertación más el movimiento estudiantil, al menos sus líderes. Yo creo que la reforma educacional, si Michelle Bachelet no sale fundamentalmente vinculada, no con estos nombres que han llegado al Ministerio de Educación, sino que con Giorgio Jackson y Camila Vallejo a defender la reforma educacional, no hay capital político suficiente. Creo que son esos tres nombres los que tiene la nueva mayoría para ese capital político. Bajó 4 puntos en la última encuesta de la presidenta Bachelet, pero sigue muy alta todavía con el 54% de aprobación. Sí, yo creo, Daniel, que tal como dice Alberto, hay diferentes tipos de liderazgo. El liderazgo del presidente Piñera, por ejemplo, era un liderazgo totalmente diferente, era de estar encima todo el día y estar metido a full. El liderazgo de la presidenta Bachelet siempre estar atrás y no en la primera línea de los conflictos, que tiene también su beneficio. Yo creo que ella quedó muy afectada por el tema del Transantiago, muy afectada. Eso ocurrió en su primer gobierno, ella siente que debió haber hecho algo y no lo hizo, lo dijo, mi intuición me decía que el Transantiago era incorrecto, no debía haberlo hecho, pero bueno, ya estaba lanzado y como que mantuvo su silencio. Y yo creo que eso a ella le hace efecto ahora. ¿En qué sentido? Ella ve 2 reformas que supuestamente son muy populares, supuestamente. La reforma tributaria y la reforma educacional. Sin embargo, partió la reforma tributaria, al poco tiempo hubo problemas comunicacionales probablemente, al poco tiempo esa reforma ya no era tan popular, la mayoría cree que iba a afectar a la clase media, finalmente hay un problema económico también, podemos tocarlo después, pero la desaceleración o frenazo de la economía, y finalmente Michelle Bachelet le dice a Alberto Arena, llegue a un acuerdo. Y ya, se encarriló la reforma tributaria. Viene la reforma educacional. También se pensó, una reforma muy popular, no fue tan así. Creo que hubo un error, ella lo dejó todo en manos del ministro Izaguirre, pienso yo. Y se cometió un primer error. ¿Cuál es el primer error? Haber centrado el tema en otro lugar, en circunstancias que la educación pública probablemente era el objetivo en que todo el mundo hubiera estado de acuerdo, decir, esto es lo que tenemos que mejorar. Se empezó a complicar la cosa en la reforma educacional. Y finalmente la presidenta Bachelet dice, yo también tengo que meterme en esta reforma. Primero hubo este intento como de intervención del ministerio, las personas que llegaron, el jefe de gabinete, Andrés Palma, sin embargo no fue suficiente y ella dice ahora tengo que entrar.
y poner el capital político. Y eso es importante, creo que le da un respiro a las reformas, pero finalmente, si no hay cambios en la manera en que están diseñadas, Michelle Bachelet va a tener un costo político personal importante. ¿Laura? Yo pienso que sería muy inocente pensar que no hay un diseño estratégico de parte de la presidenta, que es presidenta de la República por segunda vez. Y es una forma, cierto, ninguneo pensar que ella actúa improvisando. A mí me da la impresión que desde el comienzo Michelle Bachelet planteó, y tal como también lo recogieron los medios, Hernán, la reforma tributaria era un procedimiento y el trasfondo, o la gran reforma, es la reforma educacional. Yo entiendo que es un medio para la reforma tributaria, para tener los recursos para hacer la reforma en educación, que es el legado de Michelle Bachelet. Entonces pensar que ella ocupa los tiempos dependiendo de cómo amanece el día sería una inocencia de parte de una persona que, insisto, es por segunda vez presidenta de la República. Yo la verdad que creo que los éxitos y fracasos de la reforma educacional lo vamos a ver cuando se termine el proceso, que esto tiene dimes y diretes, que ha tenido acierto y desacierto, pero que sin duda alguna ella está haciendo una apuesta valiente y no se espera otra cosa de una mandataria, que para eso es como cuando uno le decían, para eso usted es ministro de Estado, bueno, para eso ella es presidenta de la República, tendrá que poner el capital que tiene que poner para llevar adelante la más grande reforma de su programa de gobierno, y me parece a mí bien que lo haga. Con la presidenta Bachelet, ni en su primer mandato ni en su campaña se caracterizó precisamente por estar en la primera línea de discusión. Que yo tampoco lo haría, estratégicamente no es conveniente. Uno primero tiene a los ministros para que hagan el diseño, y si eso no resulta, indudablemente tiene que invertir un poco más. Cuando las cuestiones no están funcionando hay que poner un poquito más de capital, y me parece lógico que lo haga. Lo que yo estoy cuestionando en definitiva es que se crea que ella ahora, y sobre todo ahora en este segundo periodo, actúa por improvisación. Eso no es correcto. Ella es una mandataria distinta a la que llega en este periodo, y me parece que ella está actuando sabiamente en los tiempos que corresponde, y los resultados los vamos a ver cuando termine adelante. ¿Tú vas a decir algo? Adelante la reforma. Hernán, un salvavidas. ¿Un salvavidas lo que hizo la presidenta Bachelet? Yo insisto que el problema no es el ministro Aguirre, es la reforma. Y por lo mismo creo que aquí ha habido efectivamente mucha improvisación por parte del gobierno y un mal manejo, particularmente la reforma educacional. Ha sido confuso, ha tenido cambios en el equipo, más asesores, ¿o no? Tú dijiste la y pedí, y también, y así lo recordaba Daniel, la necesidad de que la presidenta se involucrara, porque creo que había superado la capacidad de conducción política del propio ministro Aguirre. Y creo que en ese sentido, y me llama la atención, siendo el segundo gobierno de la presidenta, el nivel de improvisación y de cambios que ha habido, particularmente en esta reforma, la reforma estrella. ¿Por qué, nos preguntamos, ha perdido peso en la ciudadanía? ¿Por qué en la nueva mayoría hay tantas diferencias? ¿Por qué se han hecho cambios de sus asesores y de los equipos técnicos? ¿Por qué se tuvo que sumar Andrés Palma? Ante tanta pregunta, luego la presidenta sale a la cancha, nos parece muy razonable y estratégicamente tiene mucho sentido, pero da la impresión de que sigue habiendo un problema en el cual hay que hacerse cargo, y la presidenta está entrando a hacerse cargo. Ahora, yo estoy con Joaquín en un punto de fondo. Aquí, o la reforma, y particularmente la educacional, tiene cambios, se le producen, digamos, transformaciones que le permitan viabilidad, o todo el capital político de Michelle Bachelet va a ser inútil para poder hacer efectivamente un acuerdo, que yo creo que es el gran objetivo que debería buscar el gobierno para poder tener una buena reforma educacional. Hay un punto, ¿tiene que buscar o no acuerdo el gobierno en la reforma educacional como lo hizo en la tributaria? De eso vamos a hablar después de la pausa, después de comerciales, pero la pausa nos vamos a ir con nuestro verdadero o falso. Tenemos dos, viene recargado hoy el verdadero o falso de esta semana. Nuestro primer invitado a pasar adelante en esta sección es el senador Alejandro Navarro, presidente del MAS. Una medida adecuada podría ser devolver el Congreso a Santiago. No hay ningún país en el mundo que tenga esta situación. Es verdad que no hay ningún país en el mundo en que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo estén divididos como ocurre en Chile, donde el Ejecutivo está en Santiago y el Legislativo en Valparaíso. Lo vamos a saber después de la pausa. Pero tenemos un segundo invitado a esta sección. Felipe Kast, diputado de Evópoli, dijo lo siguiente a raíz de la detención del presidente de la Juventud de la U. En Chile, afortunadamente vivimos en democracia, y yo no conozco ningún lugar en Chile donde tú no puedas sacar una fotografía. No hay ningún lugar en Chile donde legalmente, por cierto, se puedan sacar fotografías. Lo vamos a revisar ambos, verdadero o falso, después de la pausa en Ciudadanos. Y además, con lo que quedó planteado, tiene que buscar el gobierno un acuerdo en la reforma educacional. Ya estamos de vuelta con todo eso. Hoy nuestros panelistas no le creen mucho ni a Navarro ni a Kast con sus declaraciones de verdadero o falso. Vamos a ver si es verdadero o falso lo que dijeron. Partimos por el senador Alejandro Navarro hablando de la posibilidad de trasladar el Congreso de vuelta a Santiago. Una medida adecuada podría ser
devolver el Congreso a Santiago. No hay ningún país en el mundo que tenga esta situación. ¿Por qué se ríen de esto? La intensidad. El énfasis con que dice la frase me gusta. Bueno, pues está convencido de lo que está diciendo. A ver, veamos, ¿es verdadero o falso que no hay ningún otro país en el mundo que tenga el Congreso en otra ubicación que el Poder Ejecutivo? Es falso, claro está. ¿A qué se acordaban, Joaquín? Se acordaba de Sudáfrica. Faltó Wikipedia. Claro. Faltó Wikipedia, se una ¿Qué tanto lo usa? Sudáfrica, es un caso. Además, la presidenta Bachelet justo se va de viaje a Sudáfrica, va a Pretoria y todos nos enteramos de que en Sudáfrica existe esto: Poder Ejecutivo en Pretoria, Legislativo en Cape Town y el Judicial en Bloemfontein. Georgia, una ex república soviética, esta no la sabían, ¿eh? Poder Ejecutivo y Judicial en Tiflis y el Poder Legislativo está en Kutaisi. Y Suazilandia, otro país africano, también país africano, la capital ejecutiva y judicial en Mbane y el Poder Legislativo en Lobamba. Ahora, ahí Chile tienen. entre los 4 países del mundo, entonces que entre los 4 países del mundo. Esa es la cuña corregida del Senado Navarro. ¿En serio? ¿En serio? Porque eso sobre el movimiento estudiantil en Chile y me vino a preguntar cosas del movimiento. Mira. Sí. ¿Te conoces algún georgiano, no? Yelena Pidé. No, mentiroso. Tal cual. ¿Por qué no le crees? ¿Por qué no me crees? Ya, la otra frase, la de Felipe Cas, de Evópolis. Hoy día en Chile, afortunadamente vivimos en democracia y yo no conozco ningún lugar en Chile donde tú no puedas sacar una fotografía. ¿Será verdad que no hay ningún lugar en Chile donde no se pueda sacar fotografías según la ley, lo que dijo el diputado Felipe Cas? Bueno, es falso. La ley 7401, que reprime actividades que vayan contra la seguridad exterior del Estado, en su artículo primero dice: comete delito contra la seguridad exterior de la República quien practique reconocimiento, levante planos, saque croquis o tome fotografías o películas cinematográficas de plazas o recintos militares, puertos o radas militares, arsenales, almacenes, plantas hidroeléctricas, aeródromos u otros lugares que interesen a la defensa nacional sin la correspondiente autorización. ¿Aeródromos militares o la altura de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo para quienes tomen esas fotografías. ¿No es abogado? No, yo diría una economista. Ahí te la Felipe Cas, lo que pasa es que no se ha dado cuenta porque saliendo de las Condes que te vuelven a echar, ahí hay muchos lugares donde se puede hacer, pero en esas comunas no hay nada. Bueno, pero la escuela militar, según esto, no se puede sacar por asuntos militares. Desde Américo Vespucio hacia adentro puede sacar. Bueno, ¿qué dice la Larraín de eso? Nosotros queremos escuchar que hable de su líder. No es mi líder, es mi compañero de ruta. Es tu mentor. Un socio. Se equivoca el hombre, es humano. Es humano. Okay. Tenemos una declaración. Es humano. Es humano. Esa es la frase de la semana. Yo voto por eso. Había cierta posibilidad de que fuera un androide, pero no. Claro, es un ser humano. Bien, muy bien. Es un aporte, Hernán. Alberto Mayol, ¿el gobierno debe llegar a acuerdo con la Alianza para impulsar la reforma educacional o no? A mí lo que me llama la atención es que los acuerdos siempre tengan que ser más o menos con los mismos, digamos, porque por ejemplo podría haber llegado a acuerdo con otros grupos políticos y sociales del país, podría haber buscado acuerdos territoriales, podría haber buscado muchos otros mecanismos. Creo que el acuerdo con la Alianza es completamente inútil desde el punto de vista de entender el fenómeno político que está en juego y el proceso y los procesos que hay que transformar en la educación, y también es inútil desde el punto de vista estrictamente maquiavélico, si queremos, por último, porque no es negocio. Acaban de llegar a acuerdo con la reforma tributaria. La derecha no los ha dejado en paz igual, llegaron a acuerdo, igual la derecha le dice que tiene la culpa de la aceleración económica, qué sé yo. No es negocio. ¿Cuál es el negocio? ¿Qué sentido tiene? Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es repensar si la reforma efectivamente es un engendro bastante raro. Venimos de un experimento que no funcionó, el experimento que se inauguró con Pinochet y que perfeccionó la consultación. Ahora hay que hacer algo que sea más parecido al sentido común y más parecido a lo que existe en los países donde funciona, ¿ya? Y esta reforma no lo parece, no es eso. También comete errores. Ahora, ¿es mejor de lo que había? No cabe ninguna duda. ¿Perjudica a la clase media? Falso, eso no es verdad. El sistema actual perjudica horriblemente a la clase media. Joaquín, ¿debería la Alianza allanarse un acuerdo con el gobierno del tipo del acuerdo de la reforma tributaria en la reforma educacional? Primero, Daniel, yo creo que los acuerdos tienen un valor. Y el valor que tienen es que una mayoría no arrasa con una minoría. Supongamos que mantengamos los porcentajes de la elección presidencial pasada: 62%, 38%. 38% no tienen los votos en el Congreso para oponerse a la reforma educacional, pero es un porcentaje relevante de los chilenos. Entonces, primero, valoro los acuerdos. Y los acuerdos, además, ¿qué permiten? Permiten darle estabilidad a las políticas. ¿En qué sentido? Que aquí va a haber en el futuro alternancia en el poder. ¿Qué duda cabe? Uno puede decir, oye, no, porque la próxima, no sé, pero va a haber alternancia en el poder.
Los gobiernos duran 4 años y por tanto lo lógico es que si hay un acuerdo eso le da más estabilidad a las políticas. Y en educación, en los impuestos también, pero en educación lo siento más importante todavía, porque los cambios en educación para dar frutos requieren 10 años, 15 años, 20 años. Por lo tanto, si tú logras un acuerdo que asegure una política educacional, que es prácticamente una política de Estado, para las próximas décadas, sería fantástico. Ahora nos pregunta, ¿un acuerdo en torno a qué? Porque claramente hay diferencias ideológicas que se han planteado, por ejemplo, en el tema del lucro, en el tema del financiamiento compartido, en el tema de la selección. Hay claramente diferencias. ¿Se puede buscar un mínimo común denominador que satisfaga a ambas partes? En eso está difícil, ¿eh? Pero por ejemplo en fortalecer la educación pública, en subir los sueldos de los profesores, o sea, creo que hay un ámbito importante de acuerdo, incluso en los temas que tú señalas, Daniel. Obviamente que también puede haber acuerdos, es más difícil, pero puede haberlos. ¿Puede haberlos? Yo creo que buscar acuerdos en la fórmula, como dice Mayol, porque es de la frase cumbre de la galleta, no es posible. Nuevamente eso no, porque la verdad que no es lo deseable. Hay que buscar los espacios para hacerlo y de cuidar las formas. La gente es muy sensible al respecto y yo creo que justificadamente muy sensible, lo somos todos. Yo creo que es posible llegar a acuerdos en temas ideológicos, no lo sé. Cuando tenemos por una parte justamente el defender el que haya discriminación o preselección, el defender el lucro de la educación, son cuestiones ideológicas, como tú me planteas, en los cuales hay dos posturas desde mi punto de vista irreconciliables. Yo creo que en democracia hay que propiciar los acuerdos, pero no transar en los objetivos. O sea, cuando se definen objetivos que la mayoría mandata por los cuales la mayoría mandata a los gobernantes, uno puede llegar y transarlo para tratar de avanzar por avanzar. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y en ese sentido, si bien es cierto, logro entender el acuerdo que se logró en materia de reforma tributaria, me parece que en materia educacional estamos en el fondo del asunto y uno tendría que tener más ojo. Ahora, yo también quiero valorar ciertos hechos, porque por ejemplo, a propósito de la reforma al binominal, sí, Renovación Nacional o ciertos sectores de centro derecha han tenido posturas que han favorecido el recambio democrático y uno tiene una esperanza de que efectivamente es posible conversar, pero no veo la misma posición en toda la derecha. No es lo mismo hablar de Renovación Nacional que hablar de la UDI. A ver, también estoy de acuerdo que una política de consenso es sana, hace que las políticas sean estables en el tiempo y sin duda que es lo más deseable. Pero tengo la impresión de que respecto a algunos proyectos hay diferencias ideológicas que me parecen muy razonables y legítimas y donde no veo con tanta facilidad, digamos, que se lleguen a acuerdos. Particularmente si nos referimos al primer paquete, ¿cierto?, respecto al lucro, selección y copago. Tengo la impresión de que si se abre la negociación a más proyectos, proyectos que todavía no conocemos, pero permitan tener una negociación que logre ciertos consensos en ciertas materias, y respecto a las que me parecen ideológicas, se vote como cada uno cree en conciencia, me parecería una salida razonable. Creo que la centro derecha creo que ya cometió un error con el protocolo de acuerdo en materia de reforma tributaria, porque le dio a Michelle Bachelet la legitimidad de una mala reforma, ¿de acuerdo? Mi impresión es que en materia educacional no debe volver a cometer el mismo error. Si hay ciertas materias que son propias de sus convicciones, debe votar en contra y naturalmente abrirse a negociar aquellas materias donde considera que efectivamente la educación va a ser mejor. Pero en la triada de los primeros proyectos, lucro, copago, selección, ¿no debería la Alianza dar sus votos para terminar con el lucro, terminar con el copago y terminar con la selección en los términos en que lo plantea el proyecto? Mi impresión es que hay distintas posturas al interior de la Alianza. Hay algunos que están más abiertos a negociar ciertos temas, otros no. Lili Pérez dijo que... Y me parece que es pero Lili Pérez está sensato. en la Alianza. Si está en la Alianza. Pero si dejaron fuera Amplitud de la primera reunión que hicieron, Evópolis, Arren y la UDI, ¿no? A ver, entiendo que hubo una primera reunión, ¿cierto?, que era en principio electoral, pero se transformó en una que busca una nueva institucionalidad dentro de la centro derecha. Yo espero que prontamente Amplitud pueda ser parte de eso. Y que reunión los dejaron fuera. Eso es así. Pero yo soy de aquellos que aspira a que Amplitud sea parte de la centro derecha y que se actúe en la mayor cantidad de materias, ¿cierto?, en forma unida y que se represente como una alternativa de gobierno a el proyecto de la nueva mayoría. Yo lo que no entiendo del acuerdo es que en el fondo aquí pasó algo que es bien claro. En el 2011, cuando el movimiento estudiantil levanta la bandera de la educación, el gobierno de Sebastián Piñera cae de 50 a 24 puntos, dependiendo de la encuesta, más o menos esa es la caída. La concertación baja de 35 a 17 puntos, la alianza baja el equivalente, queda un puntito arriba, incluso la concertación, ¿ya? Es decir, todo el sistema político está impugnado. Hoy día tenemos a todo el sistema político trabajando sobre este tema, pensando si acaso hay acuerdo o no hay acuerdo,
y olvidando que un acuerdo importante sería llegar a acuerdo con los que levantaron el tema y con los grupos que están asociados a quienes levantaron el tema. O sea, me parece que sería lo mínimo de respeto político, ¿ya?, ir a hablar con los movimientos sociales, hablar con las agrupaciones, ¿ya?, que han estudiado el tema, que han trabajado sobre el asunto, y que resulta que estos mismos estudiantes que fueron al Congreso y lograron explicarle qué era la educación a los congresistas que estaban muy de mala gana. Hoy día vemos a Ana von Baer diciendo una gran reforma por la educación. Busquen ustedes el video cuando Giorgio Jackson está explicando en el Congreso, ¿ya?, qué es educación, y Ana von Baer está haciendo morisquetas como si tuviera 12 años, 8 años, sin menospreciar a los niños de 12, de 8 años, pero de verdad haciendo morisquetas permanentemente para poder. Entonces me parece que ubiquémonos un poco. Mucha gente de la UDI, por ejemplo, no fue a la comisión del lucro y durante la investigación, no sé, María Esto no estuvo dentro. Entonces no han querido estar en frente a la educación, diseñaron este modelo que estuvo 30 años, ya se probó, fracasó, ¿ya? Bueno, lo mínimo que podrían hacer es tener la decencia de decir, ¿sabe qué? En realidad fracasamos y consideramos legítimo que hayan otros actores que fueron los que levantaron este tema, los que lo lleven, porque mientras estuvo en nuestras manos. Bachelet fue la cuarta presidenta de la Concertación, parte de los 20 años donde el modelo educacional se profundizó. Sí. Entonces, ¿por qué hablas de la derecha? Bueno, cuando hablo de la derecha político partiendo por la presidenta. Acabo de decir que todo el sistema político fue parte del problema. Hoy día está en el gobierno Michelle Bachelet. Si tú eres la derecha, tendría que ser la derecha la que negociara con el movimiento estudiantil. Pero como está Michelle Bachelet, ella negocia. Ella es parte, yo lo dije. Ambas coaliciones cayeron al mismo tiempo. Y déjame hacerte otra diferencia de fondo. A partir de la base de que esto fracasó, ha habido una mejora significativa. No es espectacular, no vamos a aplaudir, pero no está en crisis el sistema en términos relativos respecto de Latinoamérica. Sí. Está en una buena posición. Y déjame hacer un punto más respecto. Las horas. Tienes 10 veces más ingresos per cápita. Un punto respecto de la negociación en la cual creo que la centro derecha debe ser muy firme. Aquí van a haber muchos recursos frescos para la educación. Si la concentración de esos recursos va a ser una política regresiva, como invertir el grueso en educación superior, me parece que la centro derecha debe oponerse tajantemente a eso. Sabemos que las desigualdades de origen se producen en los primeros años de vida, ahí es donde debe estar la concentración de los recursos. Es parte del proyecto. Han habido distintas posiciones al respecto. Hay un tema que plantea Alberto y le quiero preguntar a Joaquín Laura al respecto, que finalmente sobre la legitimidad que tendría en educación un acuerdo entre gobierno y alianza, similar al de la reforma tributaria. ¿Tendría legitimidad de cara a la sociedad un acuerdo como ese? Por supuesto que sí. Alberto habla de que el acuerdo hay que llegar con Camila Vallejo, con Giorgio Jackson. Ellos ya son parte de la nueva mayoría. Por lo menos Camila Vallejo explícitamente. Todo el movimiento estudiantil. El Partido Comunista es parte de la nueva mayoría. Carol Cariola, que era la presidenta de la Federación Estudiantil de la Universidad de Concepción, Camila Vallejo, que era la presidenta de la FECH, Giorgio Jackson es diputado, no sé si es formalmente de la nueva mayoría, pero fue elegido con los votos de la nueva mayoría. Entonces, en el fondo, ellos ya están ahí. El acuerdo al cual hay que llegar es el acuerdo entre el gobierno y la oposición. Pero el actual movimiento estudiantil no está dirigido, o por lo menos no son sus actuales dirigentes ni Giorgio Jackson ni Camila Vallejo. Hay un movimiento estudiantil que tiene otros líderes. Pero ellos fueron los grandes líderes del movimiento estudiantil. Y si uno entra ya a los temas propiamente tales, obviamente puede haber avance. Por ejemplo, voy a decir la selección. Uno puede llegar a un acuerdo. ¿Cuál llegaría yo? Obviamente que no se puede seleccionar, por ejemplo, por el tipo de familia. No puede haber discriminación, religiosa. Pero la selección por mérito, por ejemplo. Incluso hay un germen pequeño de selección por mérito en el proyecto. A lo mejor se puede ampliar. Para los emblemáticos. Exactamente, para los emblemáticos, para los liceos bicentenarios. Entonces, así en cada uno de los temas, aun cuando tú partes de posiciones diferentes, puedes avanzar. Yo creo que no entiendo al fondo de la respuesta o de la pregunta que tú formulaste. Me parece que sí hay que escuchar y ser más amplio en la convocatoria. Me parece que es necesario, independiente de la debilidad que hoy día puede demostrar el movimiento estudiantil, igualmente hay que incorporar a todos los actores. Me preocupa el que se esté restando o no participe tan activamente el Consejo de Rectores. Y me preocupa qué pasa con el movimiento estudiantil. Yo creo que el acuerdo no puede ser de nuevo a puerta cerrada. Si bien es cierto, el poder radica en el Parlamento, en donde también hay ex dirigentes estudiantiles. Uno tiene que tratar de convocar las amplias mayorías y tener efectivamente los actores en esto involucrados. Y lo digo principalmente porque siento que hay un deseo de participar. Yo soy profesora, al igual que Alberto y muchos de nosotros de la universidad, y yo creo que efectivamente hay ansiedad de parte del movimiento estudiantil por participar y buscar los canales eficientes para hacerlo. Yo no sé si hoy día la representación en la CONFECH efectivamente resulta todo lo eficiente que se esperaría, pero yo creo que efectivamente es un mandato para siempre
de siempre de las autoridades de poder escuchar a todos los actores. Nos quedan muy poquitos minutos y no quiero dejar pasar el tema económico. Tuvimos el IMASEC del 0,8%. Ahora el sábado conocimos estas indicaciones de reforma tributaria que en verdad son más largas que el proyecto original, una especie de nuevo proyecto de reforma tributaria con más de 200 páginas, más de 200 indicaciones. Y esto se debería votar muy rápido. Hernán, ¿va a ser correcta? ¿Va a ser una buena tramitación la que tenga esta nueva reforma tributaria en el Congreso? Mi impresión es que esto va a avanzar rápido, a pesar de que hay amenazas. Creo que la principal amenaza es naturalmente la Cámara de Diputados, que en su primer trámite fue más bien un actor de reparto. Si es que hay diferencia en la Cámara de Diputados, esto se podría ir a mixta y eso extendería los plazos y eventualmente afectaría la ley de presupuesto, ¿cierto?, 2015. Pero a la pregunta de fondo, no cabe duda de que la forma en que se presentó la reforma y los contenidos de esta afectaron a la economía, generó incertidumbre y lo vimos en el último IMASEC. La presidenta Bachelet ha visto que esto iba a tener grandes consecuencias y que ella naturalmente debía generar un gran acuerdo para que todos los sectores participaran en esta transformación. Yo tengo serias dudas de si este proyecto sigue siendo bueno. Creo que aumenta la complejidad del sistema, creo que no sabemos para qué se va. Hay una reforma educacional respecto a la cual no sabemos exactamente qué, pero sí sabemos que tenemos muchos recursos para ella. Y finalmente espero que haya algunos mejoras que se pueda hacer eventualmente en el proceso que queda para cerrar particularmente temas de evasión y elusión. Joaquín, ¿influyó la reforma tributaria? ¿Es la principal explicación del 0,8% de IMASEC? Por supuesto que influyó. Más que los factores externos. Piensa tú, Daniel, que solamente hay 2 países en América Latina que este año van a crecer menos que Chile: Argentina y Venezuela. O sea, Chile está creciendo menos que el mundo y menos que América Latina, y yo creo que la clave ahora es que se apruebe rápido esta reforma tributaria con este protocolo de acuerdo, pero que la presidenta se aboque al empleo y al crecimiento. Se han perdido 90.000 empleos en 4 meses, no hay una desaceleración, hay un frenazo en seco de la economía y eso va a tener consecuencias. Alberto. No, yo encuentro insólito. Primero, no hay ningún número, porque aquí se han dado números por varios economistas, el presidente de la Asociación de Bancos ha hablado desde el 30 y el 60% de la explicación del fenómeno derivado de la reforma. No hay ningún número que demuestre aquello, no hay ningún cálculo, y la metodología sería bastante difícil para llegar a una cosa como esa, porque estamos hablando de un proyecto. ¿Ya? En segundo lugar, aquí hay una cosa que es bien clara. Hace un año, Gabriel Palma, un economista chileno que trabaja en Cambridge, dijo: viene un frenazo importantísimo en la economía, puede llegar a ser una crisis importante inclusive. ¿Ya? Esto no tiene nada que ver con, tú hablas, y desgraciadamente me parece que estás ahí haciendo una falacia, porque estás diciendo que hoy día Chile crece menos que el mundo. Los países operan en ciclos dependiendo de qué es lo que producen, cuáles son sus materias primas, en el caso de países como Chile. ¿Ya? Chile está pasando por una baja del superciclo del cobre que va a ser permanente y por un agotamiento de su modelo de producción. Chile, el modelo de desarrollo que estableció es un modelo que se agotó. Bueno, resulta que eso hay que asumirlo y sería sano que hiciéramos el ejercicio. Hoy día en el mundo hay una crisis. ¿Ya? Algunos países se han recuperado, pero en el global hay una crisis y se sugiere más educación, inversión en educación por Naciones Unidas e inversión en infraestructura. El Fondo Monetario Internacional dijo que esta reforma, el Fondo Monetario Internacional, que fue tan importante para usted, dijo: esta reforma no genera ningún inconveniente a la economía del país. Los problemas que están ocurriendo hoy día son predecibles, venían de antes, se conocían, y todo lo que se diga que sea en contrario es sencillamente una mentira o ignorancia total de lo mínimo que se tiene que saber de economía. Pero Alberto, ¿por qué entonces la presidenta de Chile, teniendo los votos de mayoría simple de la reforma tributaria, no fue y aprobó su proyecto? Y fue en cambio y terminó transformando radicalmente. Pero ¿por qué? No, es incomprensible, no hay razones. Tú que Michelle Bachelet actuó, digamos, las expectativas son sin argumentos por detrás. Yo creo, por eso les digo, es grave que las encuestas sean tan importantes. Bajaron las encuestas y se les dio miedo y fueron y hicieron el acuerdo. No. Yo creo que esperaría que hubiera más seriedad de todos los actores, tanto de los senadores que hablan de sabotaje, como de los empresarios que hablan de catástrofe, de desaceleración, sin tomar en consideración el contexto mundial. Yo creo que aquí hay intereses de todos involucrados y esperaría que efectivamente tanto el sector empresarial, con sus alarmas, alertas, los economistas pudieran analizar esto con objetividad y permitiéramos salir luego una reforma que es compleja, que tiene muchos aspectos para algunos difíciles de manejar, como la mayor parte de los ciudadanos, y yo
confío en que estas modificaciones efectivamente apuntan, como dijo hace pocos momentos atrás el economista, el profesor de la Chile, el decano de la Facultad de Economía. El decano de la Facultad de Economía, claramente esta reforma nos coloca en una situación mucho mejor de la que se encontraba Chile antes de la reforma. Yo tengo esa esperanza y esa expectativa de parte de los actores relevantes en el país para efectos de aprobar rápidamente y contener y efectivamente dar el impulso necesario para que Chile siga desarrollándose, esta vez con mayor equidad. Ahora, escuchar el tema de aprobar rápidamente. ¿Ya se acabó el tiempo para seguir discutiendo la reforma? Lo pregunto porque cuando se discutió en la Cámara de Diputados, le pegaron muy duro a los diputados porque habían hecho muy rápido la tramitación. Ahora hay en la práctica una nueva reforma que se conoció el sábado y da la impresión de que ya el martes van a estar votando los senadores. ¿Es la mejor manera o hay que sacarlo como sea rápido, no importa que salga con errores, con imperfecciones? Mira, no es la mejor manera, pero hay una especie de camisa de fuerza que es tratar de aprobarla antes del 30 de septiembre para que los recursos puedan entrar en la ley de presupuesto del año 2015. Ese es el tema. No, esto me parece un pésimo argumento que la ley de presupuesto de 2015 obligue a aprobar una reforma que puede tener problemas que nos van a acompañar, como dijo el senador Lago Feber, 20 años. Y por aprobar con rapidez la ley de presupuesto del 2015, vamos probablemente a hacer una camisa de fuerza que nos va a durar supongo que hasta bastante ahora más. Los parlamentarios están trabajando, ¿no? No lo sé, pues la entonces que trabajen todos los días lo que tengan. Lo único importante, a mi juicio, desde el punto de vista estrictamente observacional y científico, es que en el Chile real, cuando una reforma podría perjudicar la tasa de ganancia del empresariado, hacer las cosas rápido es muy grave. Y cuando resulta que la tasa de ganancia se queda más o menos conservada, resulta que hacerlo rápido le da mucha certeza al país. Una rapidez que incluso significó que se cometiera un error por parte del Ministerio de Hacienda con lo del pisco. ¿Le creyeron la explicación al Ministerio de Hacienda? Eso no se llama conferencia de prensa de Jorge Pizarro. Por eso cambió todo. No creo que tenga tanta fuerza el senador Pizarro. Entonces designémoslo candidato presidencial de la democracia cristiana de inmediato. ¿Pero qué error de tipeo podría ser? ¿Qué otra palabra podría ser en vez de pisco? Porque efectivamente el teclado no funcionó. Era en otro idioma, no sé. Puede pasar. Ojalá no haya un error de tipeo, por ejemplo, con las tazas, porque podría ser un poco más delicado. Eso podría ser complejo. Ahora, el senador Pizarro logra en tiempo récord cambiar, digamos, el proyecto. Estaba muy serio, ¿sí? Yo nunca lo había visto tan serio. No, pero es bien impresentable lo que ocurre. ¿Lo del pisco? No, creo que si hay un parlamentario que quiere representar su zona, la forma de presionar y en 24 horas cambiar un texto, digamos, y hacer que el ministro diga que fue un error de tipeo, me parece impresentable al nivel de la galleta. Sí. Un galletazo el de Pizarro. Aunque con un pisco sour en este caso, más que una galleta. Sí, un poquito más dulce. Bueno, va a ser 2 puntos más barato el pisco gracias a la gestión del senador Pizarro de última hora. Estamos en el tiempo en esta edición de Ciudadanos. Muchas gracias por habernos acompañado. Los dejamos, como siempre, ustedes son los que eligen cuál fue la frase más destacada, la más llamativa de esta semana, y nos reencontramos nuevamente el próximo lunes. Buenas noches. Entendemos que lo que ha sucedido durante estas horas es de la máxima gravedad. Un atentado a los derechos humanos. Y nosotros vamos a estar siempre al frente de cualquier abuso y violación a los derechos humanos. Colún, pura buena